Buenos días, mi nombre es Edwin López, soy estudiante de radiología y hoy les vengo a hablar sobre los protocolos de estudios radiológicos para el fémur o del fémur. Entonces, primero les voy a hablar sobre los protocolos básicos, las proyecciones básicas. Las proyecciones básicas, la primera es la AP o proyección anteroposterior. La proyección anteroposterior la trabajamos de cúbito supino o de pie. Como podemos ver ahí en la imagen, al paciente se trabajó recostado, de cúbito supino, o sea, de frente mirando hacia arriba. El tamaño del chasis que trabajamos es de 35 por 43 centímetros. El rayo central del chasis fue dirigido perpendicularmente y la radiografía resultante es la que pueden ver ahí en la imagen. Los criterios de evaluación fueron un buen contraste y resolución, ausencia de artefactos, la pierna debe estar extendida, ligeramente rotada internamente. El paciente debe estar en decúbito supino o de pie. El paciente también tiene que permanecer en total calma porque un movimiento puede dañar la radiografía. La siguiente posición que vamos a trabajar es la de cúbito lateral. Y la posición de cúbito lateral se trabaja en posición lateral. Entonces, si se trabaja en cúbito lateral, el paciente se extiende la pierna fracturada donde se encuentra el fémur de parte lateral, se apoya con algo por debajo para que el fémur no decaiga y no pueda haber mayor fractura en la que ya hay. Ahí en la imagen se puede ver un ejemplo. El tamaño del chasis que trabajamos en esa fue de 35 por 43 centímetros. El rayo central fue dirigido perpendicularmente al chasis y la radiografía resultante es esta que pueden evidenciar acá en la cámara. Entonces, los criterios de evaluación fueron un buen contraste y definición, también ausencia de artefactos y superposiciones, verificar que el fémur esté correctamente alineado, centrado en la imagen. La cabeza femoral debe estar bien visualizada. Evaluar visualización de las estructuras anatómicas relevantes como la cabeza del fémur, cuello femoral y el trocante mayor. Luego vamos a tener las proyecciones de pierna. Vamos a iniciar con la proyección anteroposterior. En este caso nosotros tenemos al paciente de cúbito supino, quiere decir boca arriba. La proyección va a ser anteroposterior, o sea, de adelante hacia atrás. Vamos a tomar en este caso lo que sería la tibia. El tamaño del chasis va a ser de 35 por 43, longitudinal. En el caso de que no quepa, entonces lo ponemos en diagonal para que abarque pues todo el huesito. Eh, el rayo central va a ir en el tercio medio de la tibia, entonces esto quiere decir que partimos así, entre es la tibia y en la parte más medial allí vamos a colocar este rayo. En los criterios de evaluación, el paciente pues va a estar de cúbito supino con la piernita totalmente estirada, formando acá el angulito de 90 grados entre el pie y la tibia. La colimación superior pues va a estar en la rodilla e inferior va a estar en lo que sería el tobillo. La técnica aproximada en este caso es de 55 kilovatios por 6,4 miliamperios. Luego vamos a tener una proyección lateral ¿cómo lo vamos a tomar? Pues en una posición de cúbito lateral o mirando de lado. La proyección que vamos a tener pues va a ser una lateral de tibia. El chasis va a ser 35 por 43 longitudinal, si no cabe, en diagonal. El rayo central al tercio medio de la tibia, como en la proyección anterior. Los criterios de evaluación. En este caso, la pierna debe estar estirada y apoyada en la cara externa en totalidad, con lo que vendría haciendo el boogie. ¿Por qué? Porque estamos tomando una lateral de tibia. Nosotros vamos a observar la tibia. Nosotros la tibia no la podemos o no la vamos a observar bien en la parte externa, porque aquí vamos a tener el peroné. Entonces vamos a buscar la visualización acá en la parte interna de la tibia. Por ello es que la cara externa de la pierna va a ser la que va a ir apoyada pues en la mesa, ¿no? En este caso, la tibia va a estar formando con el pie el ángulo de 90 grados, o sea, va a estar así rectico, lo muestro así, va a estar formando este ángulo de 90 grados, pero pues hacia acostadito. Y esta otra pierna debe encontrarse completamente flexionada hacia la cadera,
pues pasando por encima de esta para que no se vea comprometida en el examen. Vamos a tener 0 grados de angulación, una colimación superior a la rodilla e inferior al tobillo y la técnica aproximada de 55 kilovatios por 5 miliamperios. Luego vamos a tener una proyección postero-anterior, es decir, de cúbito prono va a ingresar el rayo por la parte posterior, va a salir por la parte anterior. El tamaño del chasis va a ser de 35 por 43 longitudinal, si no cabe en diagonal. El rayo central va a ir nuevamente en el tercio medio de la tibia y en los criterios de evaluación, pues el paciente va a estar de cúbito prono con la pierna totalmente estirada, formando un angulito de 90 grados entre el pie y la tibia. Y la colimación va a estar superior en la rodilla, inferior en el tobillo, con una técnica aproximada de 55 kilovatios por 6,4 miliamperios. Con la proyección anteroposterior de pie, para este estudio utilizamos un chasis de 24 por 30 longitudinal, seriado en dos. El rayo central va en el tercio medio del tercer metatarsiano. El diagnóstico es dolor o inflamación con una posición de sedestación. La posición estructural es sentado en la mesa del rayo y flexionando la pierna de tal manera que la planta del pie quede apoyada en su totalidad sobre el chasis. Tenemos la proyección oblicua del pie. Para este estudio utilizamos un chasis de 24 por 30 longitudinal seriado en dos, con rayo central que va en el tercio medio del tercer metatarsiano. El diagnóstico es dolor o inflamación con una posición de sedestación. La posición estructural está sentado en la mesa del rayo y flexionando la pierna de tal manera que la planta del pie quede apoyado en su totalidad sobre el chasis. Una vez así rotar el pie hacia el interior hasta formar 45 grados entre la planta y el chasis. Indicarle a nuestra paciente que se siente derecho a la mesa de rayos X. En este momento pues ahí podemos ver la paciente está sentada frente a la mesa de rayos X con el brazo, el antebrazo y la mano pues en posición supina. Esta posición lo que nos va a mostrar es que pues anatómicamente lo que tenemos que tener en cuenta es que vamos a indicar pues para que en la radiografía nos salgan los primeros huesos carpianos, al igual que la articulación del lumen y el radio y el cúbito. Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta anatómicamente, pues que nos salgan estas dos estructuras también, pues para mostrar si de pronto tenemos algún tipo de lesión en estas dos estructuras anatómicas. Teniendo en cuenta eso, pues ya hacemos que nuestra paciente se siente normal de frente a la mesa, como los había indicado, que su brazo, los epicóndilos del húmero estén totalmente puestos sobre el chasis puestos sobre el chasis. Debe estar el antebrazo totalmente perpendicular al chasis de la placa. Y pues ya procedemos a ubicar el colimador. El colimador debe ir ubicado en la parte central del antebrazo, es decir, ni muy adelante ni muy atrás, ni muy distal ni muy proximal, sino más o menos en la mitad. La posición de los dedos pues es una posición normal, no tenemos tampoco que tener una posición en esta posición anatómica, los dedos no tienen que tener una posición muy especial.
El rayo se dirige y pues tomamos la placa. La placa debe ir tomada en un chasis de 30 por 35 de 11 a 14 pulgadas. La podemos dividir en la mitad, pues en este caso para tomarla, bueno, aquí la estoy tomando central, pero la podemos dirigir hacia un lado para que en la otra parte del chasis nos quede totalmente expuesta para tomar otro tipo de vista, que en este caso pues sería una vista lateral para que quede todo dentro de una sola radiografía. Para la siguiente proyección, que sería en este caso una proyección lateral, lo que hacemos es ubicamos al paciente por un lado de la mesa para que el codo nos quede flexionado 90 grados. Siéntate aquí, por favor, a este lado. Ahí. Y de esta manera, igual, tomando en cuenta que podemos tomar la parte, dividir el chasis en dos partes. Tengamos en cuenta que para las radiografías de antebrazo, casi para la mayoría, o diría que para la mayoría, utilizamos un chasis el mismo del anterior, que en este caso sería 30 por 35 centímetros. Recordemos que en este momento voy a hacer la explicación sobre la posición lateral. En este caso, lo que vamos a hacer es indicarle al paciente que mueva el brazo para que le quede en posición lateral, los dedos extendidos, el pulgar debe estar siempre perpendicular a la mesa y al chasis, como podemos ver ahí está en posición recta. Nosotros le vamos a ayudar un poquitín al paciente para guiarlo. Debemos dirigir el colimador nuevamente hacia la parte central del antebrazo y pues ya se tomaría la placa directamente sobre el punto referenciado, que en este caso sería la mitad del antebrazo. Aquí también lo que tenemos que tener en cuenta es que al igual que en la posición lateral, en la posición anteroposterior, que fue la primera que expliqué, debemos tener en cuenta que los primeros huesos carpianos también tienen que salir, al igual que la articulación proximal, que es la articulación con el húmero. Usaré brevemente el protocolo radiológico para el estudio de codo. Empecemos. El estudio radiológico del codo es una imagen obtenida mediante rayos X que muestra las estructuras óseas del codo, incluyendo el húmero, el cúbito y el radio. Las funciones: se utiliza para evaluar la alineación de los huesos, detectar fracturas, luxaciones, deformidades y patologías como la artritis. Dentro de las proyecciones que se manejan está la AP y la lateral. La AP nos indica que se utiliza un chasis de 8 por 10 pulgadas dividido en dos. La posición del paciente es por el extremo de la mesa, la articulación del hombro, húmero, articulación del codo, antebrazo, articulación de la muñeca a la misma altura todas. La posición de la estructura anatómica a radiografiar es: el eje longitudinal de la articulación del codo debe estar en paralelo al eje transversal del chasis. El húmero en posición AP, la articulación en posición de codo AP, el antebrazo en posición AP, la articulación de la muñeca en posición AP, la mano en posición AP. La articulación del codo debe estar en el centro de una mitad del chasis y la articulación del codo apoyada sobre el holocráneo. El rayo central pasará dirigida central perpendicularmente del centro de la articulación del codo. Aquí visualizamos la posición, el haz de luz traspasando versus la proyección o el estudio radiológico que nos da finalmente. Las estructuras anatómicas que se deben observar básicamente en este estudio deben destacar el húmero, el radio y el cúbito. El húmero debe mostrar el tercio proximal del antebrazo, la articulación del codo, el cóndilo medial, los cóndilos laterales, el epicóndilo medial, el epicóndilo lateral,
epitróclea y la fosa holocraniana. Los criterios de evaluación nuevamente deben ser claramente visibles desde el tercio distal del húmero, el tercio proximal del antebrazo, la cabeza del cuello y la tuberosidad radio ligeramente superpuestos sobre la porción proximal del cúbito. La posición en cuanto a la proyección lateral. El chasis que se utiliza es 8×10 a lo ancho dividido en 2. La posición del paciente nuevamente sentado al extremo de la mesa, articulación del hombro, húmero, articulación del codo, antebrazo y articulación de la muñeca a la misma altura. La mano en posición lateral con el dedo número 1 en posición PA. En cuanto a la posición de la estructura anatómica a radiografiar, el húmero y el antebrazo forman un ángulo recto de 90 grados, el húmero en posición lateral, la articulación del codo en posición lateral, el antebrazo en posición lateral, la articulación del codo en el centro de la mitad del chasis y la articulación del codo debe ir apoyada sobre el epicóndilo y cóndilo medial. El rayo central debe ir dirigido central perpendicularmente a la articulación del codo en su parte lateral.